que aquí el tema inicial para empezar esta charla es que lamentablemente como buenos mexicanos tenemos una concepción errónea de lo que es el fisco y son los negocios. Como buenos latinos no nos preocupa la contabilidad como una herramienta que sea para generar el negocios, que sea una fuente de información, y lamentablemente siempre pensamos en el aspecto fiscal antes que el corporativo. Y esto lo ha venido, y lo critico mucho de mis colegas contadores públicos, porque son los que han puesto, por una influencia en el mundo de los negocios a veces nefasta, y luego con todo el respeto, la imposición de determinados tipos sociales, más que por moda, que por necesidad del tipo social que se adapte a las necesidades del cliente. Entonces, el cliente siempre llega pensando, oiga, ¿qué tipo de sociedad es el que me conviene más para pagar menos impuestos? Bueno, pues lamentablemente las personas morales tributan en un solo capítulo y están sujetos al mismo trato siempre y cuando te dediques a una actividad empresarial, independientemente del tipo social que adoptes. Pero en México ha sido durante décadas, ha sido por modas. Antes hablaba de la panacea de la sociedad anónima y todo el mundo quería sociedades anónimas. Luego llegamos a la época en que por necesidades fiscales de empresas extranjeras que consolidaban información en Estados Unidos, se constituían en México como sociedades de responsabilidad limitada de capital variable. La gente no entendía por qué los grandes corporativos de empresas extranjeras en México eran sociedades de responsabilidad limitada. Alguna cosa bonita, algún truco fiscal debieran tener. Entonces venían con los fedatarios a decir, oiga, a mí constitúyeme un SDRL de CB porque así es tal tienda, tal cadena internacional. Y pues sus contadores son muy buenos, por algo pusieron eso. Jamás el cliente latino, o la gran mayoría de veces, el cliente latino se acerca con el fedatario a planear, a preguntar cuál es el tipo social que le conviene para el desarrollo de su negocio. No el que le conviene para efectos fiscales, que es lo que el 90% de los clientes es lo que te pregunta. Y lamentablemente esa óptica nos lleva a muchos fracasos corporativos. Ahorita estamos en la oleada de que todo el mundo quiere SAPIs, sin entender que no hay necesidad muchas veces de constituir una SAPI, o voy a subutilizar la SAPI para operar un negocio donde los socios son el señor y la señora, jamás van a tener socios adicionales, no van a hacer muchas cosas que nos permite hacer la SAPI, pero simplemente alguien les dijo que ahora era la moda y entonces toman las decisiones equivocadas desde la constitución de la sociedad hacia adelante. Recordemos que el tipo social que constituyan no va a tener ventajas fiscales, excepto, déjenme aclarar, en algunas sociedades del campo principalmente. Porque también hay que tomar en cuenta que ya los grandes tipos sociales de este país ya no los podemos encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si empezamos a analizar nuestra legislación, pues nos vamos a encontrar tipos sociales que nos permiten constituir empresas a lo largo de un montón de legislaciones, ¿verdad? Y entonces hay que conocer estas para conocer cuál es la que más se adecua al aspecto corporativo de mi negocio y del crecimiento del negocio. Lo fiscal es una consecuencia del negocio, no debe girar todo alrededor del negocio en sí. Cualquier persona moral, excepto esas del campo que van a tener ahí un pequeño trato especial y algunas de transporte, todas las demás van a tributar en el capítulo respectivo como persona moral, independientemente del tipo de persona moral que sea. Estoy hablando de generalidades, no habrá casos concretos. Entonces,
No hay que subestimar el aspecto fiscal, pero debe ser consecuencia del negocio. Negocio que no me da para pagar impuestos no es negocio. Y cada día va a ser más complicado el tema fiscal. Hay una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin que dice que hay dos cosas inevitables en la vida: los impuestos y la muerte. Y yo creo que es cierto. En un país donde ya el SAT, el órgano, ahora nuevo órgano extorsionador fiscal de nuestro país, ya logró la mayoría de edad, donde ya adoptó esquemas tecnológicos de primer mundo, donde ya utilizan toda esta tecnología para perseguir políticamente a algunos a través de la UIF y por el otro lado para fincar créditos a muchas empresas, pues ya es muy difícil hablar de evasión fiscal. Lamentablemente, y déjenme platicarles, que los mexicanos y en general los latinos y algunos orientales, pero tendría que distinguir el tipo de país con los que he tenido trato, somos los grandes evasores fiscales. Y fíjense cómo tomaba la decisión un americano y un mexicano. El americano decía, voy a obtener 100,000 pesos del negocio, me cuesta 60,000, me quedan 40 de utilidad bruta, a lo mejor le gasto 20,000, de esos 20,000 voy a pagar el impuesto a la renta corporativo, 20%, me van a quedar 16,000 pesos en mi bolsa. El mexicano decía, y gran mayoría de los mexicanos, no estoy hasta de algunos que cotizan en bolsa, decía, vendo en 100, me queda una utilidad neta de 20, pero a ver cómo meto facturas para ahorrarme el impuesto a la renta y quedarme con los 20,000 pesos en mi bolsa, o 19,800 o 600 por la comisión que me cobraba el facturero. ¿Qué pasó en México? Que en los últimos años la planeación fiscal casi entró en desuso entre las empresas medianas a grandes, porque no concebía el empresario que un asesor fiscal le vendiera una planeación donde le iba a cobrar del 10 al 20% de honorarios por el ahorro que le generara ese ahorro. Perdón, voy a dejar de compartir para volver a compartir porque no me dejó avanzar. Que le generara un ahorro y te decía, a ver, ¿cuánto me vas a cobrar por la planeación? Ponle un 15% del ahorro, pero amarrado a prueba hasta de amparos. Hombre, mi contador me consigue facturas al 5% y todavía me siento sobre el IVA. ¿Qué pasó? Ahí lo estamos. Yo un día le dije a un cliente, mira, no te preocupes, los honorarios de todos modos me los vas a pagar. Va a ser ahorita por la planeación o después va a ser en el proceso penal cuando el SAT te persigue. Pues la verdad le eché la sal porque ahorita el señor trae una carpeta de investigación bastante copiosa, con montos muy considerables, porque él confió demasiado en su contador y se dedicaron a meter facturas hasta de una asociación religiosa. Y pues tampoco se permitían deducir los donativos a esa asociación, aunque ellos decían que sí. Y por ahí triangulaban sindicatos. Bueno, si quieren ver una empresa con todas las cualidades para que el director entre a la cárcel, es esa. Y la verdad no lo vamos a defender. Prefería abstenerme porque es demasiado obvio que el señor no tiene defensa alguna. Él hizo los movimientos personales, el dinero lo depositó en su cuenta personal. Además, muchas empresas que triangulaban, que a través hasta de un sindicato, el dinero llegaba directamente a su cuenta. O sea, todo hecho con los pies. Y hay que olvidar que ya el fisco ya no litiga en tribunales. El fisco ya litiga en la Fiscalía General de la República. Antes lo peor que nos podía pasar era que nos dijeran, oye, el fisco te fincó un crédito fiscal. Pues íbamos a recurso, íbamos a juicio de nulidad, a lo mejor en algunos casos teníamos que ir al amparo, pero el promedio de bateo en términos beisbolísticos, para estar al tono de nuestro presidente, era que el 70% de los juicios
los ganaba el contribuyente y todavía de ese 70 hasta el 10% más lo ganaba en amparo. Y en el Seguro Social peor, juicios de Seguro Social peor. El fisco ha venido perfeccionando sus gestiones, ya tiene más magistrados pro fisco en el tribunal, la verdad, ya saben defenderse mejor. El promedio ha bajado, sin embargo, no me cuadran las cifras. Yo soy perito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tengo acceso a alguna información que no me cuadra, cuando menos de la Sala Occidente, con la información que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al informe trimestral a la Cámara de Diputados en relación con el número de juicios ganados y perdidos por el SAT. Ellos ya dicen que ganan casi la mayoría de los juicios. Yo sigo viendo, cuando menos en las salas en las que tengo información fresca, que los contribuyentes siguen ganando los juicios. El problema es que no podía pasar de ahí y era un tema económico. Lamentablemente el SAT se da cuenta que no le funciona el tema económico y que además pierde muchos juicios y se va a judicializar penalmente todos estos asuntos. En días pasados estaba yo platicando en Fiscalía con un Ministerio Público amigo, Fiscalía General de la República, y me decía, oiga, Lick, mire, ya nos agarraron de sus cobradores, todo un muro y un pasillo de la Fiscalía, eran puros expedientes de denuncias del SAT, querellas del SAT, que habían presentado por delitos que la verdad a los ministerios públicos hasta les causa molestia. Y cosas exageradas. Dejen platicarles un tema. Tengo un cliente que está con un EFO, supuestamente porque su proveedor que declararon EFO no estaba localizado. Para efectos del recurso y de la defensa me tocó acompañarlos a hacer una certificación de hechos de que la empresa sí está en el domicilio. Y me llevo la sorpresa de que no crean que es una empresita de esas que luego licitan en compra de gobiernos o cosas de esas. No, es toda una manzana en la zona industrial que tiene un logotipo de más de 10 metros de largo. Y el señor funcionario del SAT, de buenas a primeras, yo creo que no quiso ir a hacer la diligencia y lo puso como no localizado. Por problemas de comunicación esto se hizo largo y el señor fue declarado como EFO definitivo. Imagínense el daño que le causa a cientos de empresas que fueron sus clientes y que ahora tenemos que defender al Edo. Y pues la empresa ahí está, pero no pasó de ahí, o sea, el crédito fiscal pues lo combates sin problema alguno y lo vas a ganar, porque la empresa sí existe, sí tenemos que llenar ese requisito que ahora está muy en boga, que exageran los abogados y el fisco más, de la materialidad. Y entonces, pues, será cosa de esperar el proceso penal, pero ¿qué creen? El fisco ya fue y presentó una querella contra la empresa porque es un gran evasor al que le pueden aplicar y debidamente en forma retroactiva, porque la disposición penal nace en el 2020, y lo están acusando de delito grave. El señor ya es traidor a la patria, atentó contra la seguridad nacional, porque compró facturas por más del monto a que se refiere la fracción tercera del 108 del Código Fiscal de la Federación, cerca de 8 millones de pesos. Entonces, al señor en un descuido le pueden aplicar hasta la extinción de dominio. Y me dirán que estoy exagerando, pero no, así es. Le congelaron cuentas en lo personal, a la empresa, a él. O sea, un abuso de poder. ¿Por qué? Porque están litigando en la fiscalía y cuando nos acercamos a Procuraduría les dijimos, oye, espérate, la empresa existe, no pasa nada. No, paguen el crédito. A ver, espérame, pues si el crédito está impugnado, lo vamos a ganar. No, para venir a sentarse aquí a arreglar lo penal, lo primero que vamos a necesitar es que se desistan del juicio de nulidad. No nos vamos a desistir. Es más, ya está por salir porque no tiene fondo el juicio. Ya luego veremos cómo lo hacemos valer como eficacia refleja en el aspecto penal, que también la Procuraduría Fiscal dice que la eficacia refleja de un juicio en la materia administrativa
no surte efectos en la materia penal. Entonces, el cliente está a punto de ser perseguido por la fiscalía con todo lo que implica todo esto del delito grave en materia fiscal, por un simple error de alguien o de un ejecutor del SAT que jamás fue a hacer la visita y señaló como ilocalizable el EFO, y que también las empresas no le dieron seguimiento a las publicaciones donde había un EFO provisional, había que atender en tiempo, había un plazo para ello y lo ignoraron. Por eso yo también recomiendo mucho un programa de cómputo de un colega nadista, que es el programa de EFOS MX, donde me permite cargar todos los RFCs de todos los proveedores que tengo y estarle dando seguimiento en línea si tienen algún conflicto de esta naturaleza. Pero bueno, regresando a esto, el americano paga impuestos normalmente. Conozco muchos grandes evasores, pero normalmente piensan así porque tienen miedo al IRS por la presencia que tiene, por la mecánica que tiene. Ahora el mexicano ya le está dando miedo, pero un miedo malo, un miedo a lo penal. Y fíjense cómo ahora el efecto fiscal deja de ser muchas veces atractivo para un negocio en nuestro país. Y por eso algunas empresas que tienen posibilidad de hacerlo están migrando del país. Primero por aspectos fiscales, segundo por inseguridad jurídica. ¿Y ustedes han visto un EFO en Estados Unidos? ¿Qué pasa si creábamos una empresa en Estados Unidos que nos facturara? ¿La pueden declarar EFO por ilocalizable, por esto, por lo otro? Claro que no. Entonces, fíjense, la misma operación, ahora con tanta fiscalización del SAT, al americano le quedaron 16,000 pesos, al mexicano nada más le van a pagar 12. Primero, porque voy a tener un costo fiscal directo del 30% de mi utilidad gravable, que normalmente va a ser más alta que mi utilidad contable, en la general de los casos. Y el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta me habla que de la utilidad fiscal que tenga, voy a pagar una tasa del 30%. Pero luego hay otro costo que nos saca completamente de competitividad internacional y que no está relacionado a la productividad de la empresa. El trabajador puede haber sido el más flojo del mundo, el más productivo, va a tener derecho a la famosa participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que tiene un fundamento constitucional en el artículo 123, dentro del inciso A, fracción 10, inciso A, donde nos dice una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Y desde el 2009 no movemos ese porcentaje, se quiso poner sobre la mesa como un tema a cambio del outsourcing indebidamente, y resolvió esta comisión de la PTU que será del 10% aplicable sobre la base gravable. ¿Esto qué implica? Que yo voy con un costo prácticamente del 40%, cuando en un país como el vecino la tasa del impuesto a la renta es del 20%. No entienden, primero, que está comprobado que a menor tasa de impuesto, mayor recaudación. Segundo, no entienden que con un impuesto bajo